Comenzamos tiempos violentos en las pantallas de Vía X. A pesar de que la crisis convenios y fundaciones es ya lo suficientemente grave y compleja, siempre se puede aumentar la tensión. Y de eso se encargó la Fundación Democracia Viva al presentar un recurso para no devolver la totalidad de los dineros que el Ministerio le estaba pidiendo restituir. Reacciones hay por montones y los golpes los recibe un gobierno que está contra la pared y que se va quedando sin margen para dialogar con la oposición, que no le da tregua además, pero que en la interna tampoco logra alinear a todos en su sector para salir del conflicto. En otras noticias, además, ¿saben ustedes cuánto dinero se ha transferido desde el Estado a los famosos think tanks ligados a distintos partidos políticos? Ciper Chile lo investigó y determinó que son 6.000 millones de pesos entre el año 2005 y el 2023. ¿Cuáles son los más beneficiados? ¿Cómo opera este sistema de financiamiento de estas entidades con plata de todos los chilenos? Lo conversaremos en esta edición de Tiempos Violentos, que arranca de inmediato junto a Elizabeth Rodríguez del Partido de la Gente, el abogado Gonzalo Youssef y el ex vicepresidente del Partido Socialista, Juan Valdés. Bienvenidas, bienvenidos. El plazo de devolución sigue estando vigente. Pero además creo conveniente aclarar otra cosa indispensable. Las fundaciones son entidades sin fines de lucro, cuyos fondos creados por sus fundadores son para la beneficencia, la enseñanza o la educación, y por eso son sin fines de lucro. Las fundaciones no son consultoras, ni tampoco pueden abusar de la personalidad jurídica que le otorga el Estado para realizar actividades que no se le corresponden. Ahí teníamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respecto de justamente la polémica que nos convoca en esta primera parte del programa. ¿Qué piensan nuestros invitados? Vamos a saberlo luego de saludar, como siempre, como todas las noches, a mi amigo Mauricio Daza. ¿Cómo está usted, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Oiga, no solamente vamos a hablar precisamente de lo que ha ocurrido con el caso Fundaciones. Oiga, se instaló ya el ministeriazo junto al portonazo y la encerrona. ¿No? Nuevamente, más robo en la Corporación de Asistencia Judicial, en una organización pública, Mejor Niñez, entre otros. Bueno, vamos a analizar aquello y además a ver si alcanzamos a ver en qué anduvo el tema del paro de profesores. Eso y mucho más acá en Tiempos Violentos. Saludamos con 10 segundos iniciales a nuestros invitados de esta jornada y le preguntamos respecto de las palabras del ministro Cordero, ¿qué le parecieron a don Gonzalo Youssef? ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches, 10 segundos para ti. Buenas noches. Yo lo que le preguntaría, ahora sí, lo que le preguntaría al ministro es que no se preocupe del problema chico, que es una fundación. Necesitamos que nos dé la información respecto del problema completo. ¿Cuántas fundaciones truchas se robaron la plata? Vamos a ver si es que con el tiempo sabemos ese dato, si cuántas fundaciones son las truchas, cuántas son las que operan correctamente y si es que aquí efectivamente hubo robo de dinero o no. Saludamos a Elizabeth Rodríguez y le preguntamos lo mismo. ¿Qué le pareció las palabras del ministro Cordero? Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches y a todos en la casa. Mi pregunta sería súper simple. El ministro es abogado y el abogado sabe que tenemos medidas cautelares. ¿La utilizó? Mira, ¿puede el ministro utilizar ahí algún tipo de medida cautelar? Vamos a conversarlo también con todos nuestros invitados, junto a Mauricio y junto a ustedes en sus casas. ¿Cómo está Juan Valdés, ex vicepresidente del Partido Socialista? Buenas noches, Juan, gracias por acompañarnos. 10 segundos para ti. Buenas noches a todas y todos. Yo creo que el ministro tiene toda la razón. Efectivamente hay un procedimiento que está establecido por la norma. El ministerio ya le entregó un plazo determinado para que pudieran entregar los dineros y ellos tienen derecho a pataleo. Creo Perfecto. yo que el ministro Montes ha dicho claramente que tienen que devolver la plata que se les está cobrando en la forma y en los plazos establecidos. Y ese es el punto inicial de la conversación de esta noche. Porque claro, cuando todos decían, bueno, ya, Democracia Viva, por último va a devolver el dinero, ¿cierto? Se lo pidió, el ministro dijo, van a devolverlo. Resulta que presentan un recurso para no devolver la totalidad. Hay una diferencia importante y Mauricio después puede hacer el desglose y el detalle de por qué. ¿Qué señaló el ministro Montes? Escuchemos. La Seremi subrogante de Antofagasta nos ha informado que la Fundación ha presentado un recurso cuestionando la exigencia de restituir los dineros que no se han usado en las obras. Queremos ser claros, no vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas nuestras capacidades, todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyen y se destinan a lo que corresponde, que es a mejorar las condiciones de vida en los campamentos.
Ahí tenemos la voz del ministro. Dice, no vamos a aceptar cosas raras. Aquí el dinero se devuelve. ¿Qué dijo Democracia Viva? Mira, una correcta revisión, a nuestro parecer, de las rendiciones de nuestro trabajo a junio de este año, establece que el monto a devolver sería de 294 y fracción de millones, concordante con las rendiciones efectuadas en orden y tiempo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y considerando que lo que exige el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es que le devuelvan 391 y fracción millones, finalmente la diferencia sería de 97.384.286 pesos entre ambos cálculos. Reiteramos que siempre hemos estado y estaremos disponibles a la restitución de la totalidad de los montos no ejecutados. Y ahí, Mauricio, me gustaría su explicación antes de abrir panel de opiniones. A ver, ¿qué es lo que ocurrió en este caso? Se dictó una resolución por parte de un órgano administrativo, que es la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que resolvió este funcionario, el Seremi? Dijo, mire, ¿sabe qué? La Fundación Democracia Viva tiene que restituir los fondos que se le entregaron para un programa de asentamientos precarios por esta misma entidad, por la misma Seremi, ¿ya? Y tienen 30 días para poder hacer la devolución. Además, se dijo, oiga, ¿sabe qué? Estos convenios también los dejamos sin efecto. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Se le notifica esto, obviamente, a Democracia Viva, y ellos han hecho algo que puede hacer cualquier persona y que está en la ley, que es solicitarle a la misma autoridad administrativa que dictó esta resolución el que la deje sin efecto, en todo o en parte. En este caso no está diciendo Democracia Viva, yo no voy a devolver un solo peso, no quiero entregar nada. No, lo que dice es, hay una diferencia entre lo que nosotros consideramos que tenemos que devolver y en la plata que nos están pidiendo de vuelta. La diferencia en general son de 97.384.286 pesos, porque ellos hicieron un cálculo distinto al Ministerio respecto de las platas que, según Democracia Viva, habrían efectivamente destinado a aquellas actividades vinculadas en el convenio, ¿no?, que se suscribió y por el cual entregaron estos dineros. Ahora, ¿qué involucra que hayan hecho esta presentación? Primero, involucra que la persona que es el Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta es quien recibe estos antecedentes y debe decidir si es que lo acoge o no. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, mientras esta persona a quien se le presentó este recurso que se denomina de reposición no lo decida así, la decisión original de que devuelva los dineros que está pidiendo el ministerio se mantiene vigente. O sea, en los 30 días siguen corriendo. Esto solamente se suspende si es que, en este caso Democracia Viva, pide de que esto se paralice, ¿no?, mientras no se definen estos recursos, ¿ya? Y así lo decida el Seremi. Entiendo de que Democracia Viva sí pidió la suspensión de la devolución, pero el Seremi no la ha resuelto. O sea, no la ha dado. En ese pie estamos. Bien. Tercer tema. Usted cuando pide esto, o sea, cuando Democracia Viva solicita al Seremi que deje sin efecto su propia resolución, en este caso por esta diferencia de dinero, puede además agregar otra cosa, que se llama, mira el nombre que tiene, recurso jerárquico. El nombre ya lo dice. Básicamente consiste en que se solicita que en el caso en que el Seremi de Vivienda de Antofagasta no acoja lo que está pidiendo Democracia Viva, entonces remita todos los antecedentes al superior jerárquico, por eso se llama jerárquico, que en este caso es el ministro de Vivienda, para que él reciba todos estos antecedentes y dé la palabra final, ¿no?, que puede ser acoger lo que está pidiendo Democracia Viva o rechazarlo. Ahora, en ese contexto, yo sé que hay como necesidades políticas, pero también hay que ser cuidadosos, porque las personas que tienen que decidir estos recursos pendientes no pueden aparecer prejuzgando, aunque a usted le parezca raro, porque eso da cuenta de que no serían imparciales al momento de conocer estos antecedentes. Yo creo que está ahí al borde del ministro. Yo creo que podrían haber mandado el mensaje de decir, ¿sabe qué? Oiga, no vamos a aceptar esto por otro funcionario, ¿no? Podría haber sido el subsecretario, no sé. Pero me parece un poco arriesgado, ¿no? ¿Por qué? Porque le cuento una cosa. De la decisión que tome el ministro al final, que por lo que sé probablemente va a hacer rechazar todo lo que está pidiendo Democracia Viva, ahí sí Democracia Viva puede ir a la justicia y decir de que hubo una decisión arbitraria, entre otras cosas porque prejuzgaron sin conocer los antecedentes, etc. Entonces, en esto hay que ser decidido, pero también cuidadoso. En todo caso, resumen de resumen, hoy día, a estos momentos,
la decisión de que tienen que devolver el monto exigido por el ministerio se mantiene completamente vigente y los 30 días corren. Perfecto. Elizabeth Rodríguez, opinión respecto a lo que estamos viendo por parte de Democracia Viva y el Ministerio. Qué carerrajismo más grande. Así yo no puedo cambiar la palabra, te lo juro. Y te voy a decir porque en base al resumen que acaba de hacer Mauricio, hay algo que es sumamente importante, es que sí hay una querella y sí hay una investigación en el Ministerio Público. Y por lo tanto, los que somos abogados sabemos que indistintamente, sabemos que no se puede prejuzgar, pero sí sabemos que existen procedimientos para asegurar los fondos, y una medida cautelar, retención de fondos de la cuenta, hasta que todo el procedimiento siga su curso normal. Pero hasta ahora, nada. Entonces, claro, tú me dices políticamente que el subsecretario, que el ministro de Justicia dice que las fundaciones tienen un objetivo. Sí, claro, pero nosotros en el Parlamento ya hemos presentado a la Cámara oficios solicitando los convenios directos, no solamente de cada ministerio, sino que también de cada gobierno regional. Ya. Entonces, los convenios directos, desafortunadamente, crecieron de un 14% hasta el año 2020 a un 46% a este año, de solo convenios directos, con distintas fundaciones, ejecutando funciones que no son las que dice el ministro. No son. Entonces, son cualquier otra, inclusive pintada de fachadas. Hay una específica en el gobierno regional metropolitano que hizo un convenio, Procultura, ya todos lo conocemos, es de público conocimiento, para un programa de salud mental con el objetivo de evitar suicidios, enfermedades mentales vinculadas a esto. Esto no dice relación a las funciones que acaba de determinar el ministro. Entonces, acá cuando hablamos de un mensaje político, ese mensaje político no existe y todo lo que dicen y día que pasa, estamos hablando de que estamos a 85 días de la primera denuncia y todavía no está de vuelta la plata y todavía vemos en todos los medios que ya no son 400, son 300 y ahora Democracia Viva dice 90. ¿Y 8? 97, 300. 97. La diferencia. No, pero no es lo que quieren. No, la diferencia, claro. Ellos dicen quieren que la diferencia devolver es 97, ellos van a devolver 200 y tanto. No, No. 294, 384, Claro. 230. En el fondo quieren devolver 294 millones. Claro, que la diferencia Ahora, es de 97. pero también Eli tiene un punto, que es el siguiente, que es que los dineros que le entregaron originalmente eran 426 millones. Correcto. ¿No? Y ahora quieren devolver 294. Ahora, yo no sé, porque además fue un periodo muy chiquito de tiempo, que hayan podido ejecutar más de 15 días, 100 Mauricio, millones, ¿no? 15 días. Por 15 eso te digo. días. Ahora, lo que... Sí, para que quede claro, lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reclama son 391 millones. Y lo que Democracia Viva dice que hay que devolver son 294 millones. O sea, casi La 100 diferencia es de millones. 97 Son millones, claro. Exacto. Claro. ¿Y cuál es el argumento de Democracia Viva? Yo no soy relacionado público de ellos, pero es lo que dice el comunicado de ellos. Es que ellos han rendido dineros al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como corresponde y esos dineros no han sido, esa rendición no ha sido procesada. Sí, pero es que no basta con que rindan, po. Porque Exacto. rendir Hay es que saber si ingresar es un verdad, papel po. en un, Es un papelito. digamos, en una oficina de oficio. Lo importante es que el ministerio lo hubiese aceptado, cosa que no ocurrió. Ya, pero A esto ver, es lo Gonzalo. del ministerio. Y ¿Perdón? para terminar la idea, esto es lo del ministerio. Pero tenemos una arista Sí, judicial. aquí hay varias aristas. Y esta Totalmente. arista judicial tampoco ha utilizado las Totalmente. herramientas que el No, derecho nos pero otorga. es que lo que dice Eli es incorrecto. Yo no estoy defendiendo Democracia Viva. Ojalá que vuelva toda la plata y que todas las personas involucradas sean condenadas si es que hay delito. Pero fíjense, hay un proceso penal. Pues tú sabes que la medida cautelar que tú señalas que no se ha hecho no se puede hacer. Porque solamente se puede hacer cuando hay una formalización en la investigación. La Entonces, Las formalicen. cautelares no, porque fíjate, además solamente se puede hacer respecto a las personas imputadas. Y en este caso los imputados son personas naturales, porque los delitos los cometen personas naturales y una vez que se establece esa responsabilidad, se va en contra de la persona jurídica eventualmente. O sea, hoy día técnicamente en la causa penal no se puede solicitar por parte del gobierno ¿Y tú una sabes? medida Una cautelar. cautelar de retención de Pero bienes. vamos al detalle. ¿Tú sabes por qué no se puede solicitar? Porque es bonito Porque y así lo entiendo la parte establece la ley, jurídica. No, porque la querella se presentó contra los presuntos responsables. Por lo tanto, ni siquiera tenemos personas jurídicas determinadas sabiendo que Ya, hay personas. Pero para ponte eso tú que está la hubieras investigación, colocado ¿no? la querella en No. contra de Democracia Viva, tampoco se podría, porque es necesario que el Ministerio Público haya formalizado, cosa que no ocurrió respecto de ninguna persona. Sí. A ver, Gonzalo Youssef, su teniendo opinión. los antecedentes. Gonzalo. Creo yo que nos estamos perdiendo en la discusión pequeña, y no es que 97 millones de pesos sea poca Sea poco, plata, claro. pero lo
cuestionable respecto de este caso es la relación de una parlamentaria con un Ceremi, que facilitó un programa que parece que no tiene ningún sentido práctico, a lo menos respecto de las necesidades de la gente. Y el segundo problema grave es que esto parece no ser una práctica única, sino que se habría repetido. Entonces, cuando partió este escándalo hace ya bastantes días, 85. nosotros escuchamos a la ministra Vallejo, que nos decía que no había que meter a todas las fundaciones en el mismo saco porque no había que confundir a justos por pecadores. La pregunta que podemos hacer después de todo este tiempo, bueno, ¿quiénes son las fundaciones? ¿En qué ministerio? ¿Se dio solo en un ministerio? Yo creo que aquí había una mala gestión de la oposición que se ha perdido en lo que hay que fiscalizar. La fiscalización no es esta cosa media chupacabra de que se roban los computadores aquí o allá. La fiscalización debería ser pidiendo oficios respecto de dónde se han hecho, dónde han aumentado cuantitativamente las platas para las fundaciones. ¿Qué fundaciones fueron creadas en el último año y que recibieron plata? Ese trabajo es el que le corresponde a una oposición parlamentaria y no andar levantando teorías conspirativas respecto de situaciones que a lo menos a esta altura es muy difícil atribuirle alguna vinculación con el problema original, Claro. que son las fundaciones. Juan, ¿estás de acuerdo con esa mirada crítica que hace Gonzalo del rol de la oposición? De cómo se ha fiscalizado esto, desde hacia dónde se han apuntado los dardos de la revisión de lo que pasa en torno a las fundaciones? Yo noto una especie de intolerancia a la gestión del gobierno de parte de la oposición y tomar estos temas como una cortina de humo para enfrentar los verdaderos temas que le importan a la gente. La UDI acaba de notificar al país que no va a participar del debate de la reforma previsional. Hay cientos de miles de abuelos en el país que están esperando una reforma previsional para mejorar sus pensiones e ingresos que viven en forma miserable. En las comunas como La Granja, La Pintana, San Ramón, yo lo hablo por La Granja porque es mi comuna. Hay miles de personas mayores que están esperando que se les puedan mejorar sus pensiones. Y meter este tema de las fundaciones, que yo estoy de acuerdo que hay que abordarlo, y que hay que sancionar, y caiga quien caiga. Pero confundir los temas respecto de las necesidades urgentes que el país tiene con cuestiones que se tienen que resolver, que tiene que caiga quien caiga, que se vaya preso ni se tenga que ir preso, ¿no? El presidente lo ha dicho. Me parece que es inadecuado. Condicionar el diálogo a la permanencia del ministro Jackson. Porque uno no puede condicionar. ¿Cómo lo calificaría? Mire, si Jackson puede renunciar, pero yo no sé qué excusa van a encontrar después para no discutir el tema de la reforma previsional. Porque eso involucra también cambiarse de cierta forma el modelo de previsión y pensiones en Chile. ¿Cómo calificarías tú, Elisa, de lo que hace la UDI respecto de bajarse del tema previsional a partir de la presencia del ministro Jackson en el gabinete? Es complejo. Es complejo porque yo creo que todos los representantes, indistintamente del partido, tienen una responsabilidad con la ciudadanía, antes que con una administración política. Sí considero que el ministro Jackson debe dar un paso al costado. ¿Por qué? ¿Por qué razón en particular? Porque finalmente tiene que asumir una responsabilidad política. El presidente, déjeme decirle que no lo está pasando bien, es decir, si yo estuviera en sus zapatos, me pongo en sus zapatos. Creo que hay personas como lo hizo, ¿cómo se llamaba el ministro se me olvidó el nombre, de Piñera de Salud? Mañalich, cuando él estuvo en un proceso muy complejo social en el periodo de la pandemia, él se dio cuenta, fue súper honesto y dijo, no es mi tiempo, doy un paso al costado. Y yo creo que estamos en un proceso político complejo y que una señal de desarrollo debiese ser un paso al costado. Y no solamente por un ejemplo así como de probidad, sino que finalmente los convenios con CONADI, con una fundación que partió con un patrimonio de 500.000 pesos, teniendo ya proyectos sobre los 400 millones de pesos en menos de 6 meses, también es injustificable. Es decir, acá hay algo que tenemos que hacer, es un mensaje que tiene que dar el gobierno para con la clase política, y sí llamaría a la UDI a que replanteara su sistema de diálogo y no puede estar amenazando cada vez que no le gusta un ministro. Eso sí Perfecto. Considero que es una irresponsabilidad política. De inmediato, Juan, te invito a revisar, Juan, el siguiente titular de un parlamentario sobre el tema de oficialista. las fundaciones. Mire, sí, voy a ir con eso. Diputado Ibáñez, este recurso de Democracia Viva,
si no van a devolver la plata por las buenas, tendrán que hacerlo por las malas. Ya sube el tono el presidente de Convergencia Social, quien planteó que la ONG debe responder ante la justicia y cumplir la resolución para devolver los fondos públicos. Nosotros esperamos que pongan a disposición toda la voluntad de reparar el daño causado al FESCO. En este caso, Juan, estamos hablando de un presidente de partido del Frente Amplio, el diputado Ibáñez. ¿Qué te parece la declaración, el tono de la declaración? ¿Está en el sentido correcto? ¿En qué falla? Bueno, yo creo que tienen que devolver la plata en la medida que, y no defender a nadie, sino que en la medida de que se establezcan y se cumplan los procedimientos establecidos en la propia ley y en la propia norma. Yo entiendo que el Ministerio, como bien nos ha señalado aquí nuestro abogado Daza, esto tiene un camino administrativo y hay un camino judicial, que son dos cosas distintas. Sí. Entonces, hoy día la querella por la cual se han referido acá es una querella que seguramente va a investigar las responsabilidades respecto de quienes la tengan, pero por otro lado el Ministerio está haciendo lo que debe y lo que tiene que hacer respecto de la normativa y las potestades que tiene, que es cobrarle la plata que falta según las cuentas que tiene el Ministerio. Y ahí habrá un procedimiento administrativo que tendrá que cumplirse y veremos después qué es lo que ocurre al final del día, cuando ya la última instancia se tenga que pronunciar. Y si Democracia Viva tendrá ganas de ir a la justicia, bueno, van a tener que contratar abogados, van a ir a la justicia y lo más probable es que van a tener que volver la plata al final del día, eso creo yo. Sí. Pero hay un camino y un derrotero que se tiene que cumplir. Y por las buenas, yo diría que más bien es por las buenas, por la justicia. No sé si por las malas. Sí, nunca el camino de la justicia es un mal camino. No, yo no creo que sea un mal camino, a pesar de que de repente vemos que la justicia funciona bastante cuestionablemente, ¿no? De manera cuestionable. Pero yo quería decir una cosa adicional Dígame. respecto al tema a propósito, porque no he escuchado esta parte en el debate. Hablamos de las fundaciones que lo hacen mal y otros dirán las fundaciones que lo hacen bien y de la plata que aquí sale aquí y de la plata que sale allá. Hay fundaciones que funcionan bastante bien y prestan un buen servicio al país. Y eso nadie lo ha podido discutir respecto de unas que tienen grandes prestigios. Pero yo no entiendo por qué nadie habla respecto de una regulación respecto de los recursos del Estado con las fundaciones. Porque hay fundaciones que tienen un rol importante. Y otra cosa más, por ejemplo, yo veía que habían varias fundaciones de derecha que recibían dinero de la Municipalidad de Las Condes. O de la municipalidad de donde Vitacura. estaba Torrealba, ¿no? Vitacura, Vitacura. que lo decía en CIPER. Lo vamos a conversar en minutos Entonces, con Nicolás me parece que son temas que, ¿por qué las municipalidades tienen que entregar dinero a fundaciones y a las mismas fundaciones otras? Yo no digo que esté mala, porque también la democracia y la capacitación y el conocimiento y la crítica pública hacia las políticas públicas, la crítica social, en el debate crítico de una sociedad tienen que existir referentes que puedan hacer su aporte. Pero por eso es tan Entonces- importante que hoy día, a 85 días de que este caso estalló, empecemos a saber un poco más respecto de cuáles sí y cuáles no, porque si no, todas quedan en duda. Claro. Hoy día, la semana pasada leía un reportaje que hablaba de cómo a las fundaciones hoy día les costaba una enormidad recaudar dinero, recaudar fondos para su acción, porque están todas antes del juicio. O sea, hoy día tú decís fundaciones y el todo... Sí, claro. Entonces está Pero para atrás. además, ¿por qué entonces no se promueve una reglamentación de cuáles son los procedimientos, las causas, los motivos por los cuales se les puedan hacer aportes, incluso a la empresa privada? Sí. Porque tampoco se habla que hay empresas privadas que aportan a muchas fundaciones, deportivas, culturales, no sé si políticas, tal vez sí, y no sabemos cómo se aporta y de dónde sacan esos recursos, porque aquí se acogen todo después a la ley de beneficio tributario. Entonces, esa plata de dónde es? Eso está No es bien privada, claro. esa es plata pública. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo? Entonces, debiera existir una transparencia mucho más amplia y también debiera haber una reglamentación o una regulación que pudiera establecer un marco en el cual se les Sí. puedan aportar a las fundaciones. ¿Coincide, Y que sea Gonzalo? transparente, Nos que falta, sea público. Como dice Juan, una regulación importante respecto de los traspasos de dineros públicos estatales a distintas fundaciones. Y también el privados Contralor- el Contralor ya lo que anunció. tengan Sí. que ver con las exenciones tributarias. Siempre es difícil o siempre se necesita más regulación. El tema de la fundación efectivamente queda en un limbo, pero creo yo que, como me decía ahí un viejo sabio que me tocó conversar el otro día, no hay ninguna ley que impida a un grupo de gobierno nombrar funcionarios sin vergüenza. Así que creo, Claro. sin perjuicio de reconocer esa factor necesidad, humano. una falta de normativa, yo creo que hay una cuestión cultural de por medio y no me canso en repetirlo. Tenemos que como país ser una sociedad en que los niveles de probidad en todos los ámbitos, también en la empresa privada, sin duda. Y el tema de lo que decía respecto a las fundaciones, me tocó conocer alguna fundación que ayudaba a las víctimas de niñas menores de edad, víctimas de delitos sexuales, que muchas veces son arrancadas de sus hogares y terminan en Sí, claro. condiciones espantosas. Bueno, hay una fundación que con el auspicio de la empresa privada
ayuda a esas niñas y les da una posibilidad que no tienen gran parte de las niñas. Entonces, eso es también lo injusto de la situación. claro. Y Sí. por eso quizás tener estándares claros de probidad respecto a este tema sea muy importante, porque se está jugando en definitiva con la beneficencia y sea pública o privada, ese es un bien sagrado que debería estar resguardado por el derecho. Elisa Rodríguez, ¿usted quiere decir algo? Sí, es importante porque tomando las palabras de Juan. Juan Valdés. Juan Valdés. Igual que el café. Es como un nombre sí, inolvidable. claro. ¿ah? Yo Ya, no sé. pero ¿Quién se puede olvidar de Yo- Juan Valdés? Juan, Yo- ¿no estás con yo. ganas de auspiciar un programa? ¿Con tu café? Podría una fundación. una fundación, fundación. correcto. Podría poner una La hojita para la Fundación Juan fundación. Valdés. Ah, sí, la fundación. Juan Hay una Valdés. fundación Juan Valdés. ¿Hay una fundación? Sí, claro. Ya. Para ayudar a Bueno, los hijos Elisa, de- tomando las Le ganó palabras de el juicio a Juan. Valdés. Tomando las palabras Le de ganó arbitraje Juan, a Juan Valdés. el Partido de la Gente hizo caso al clamor en ese sentido y nosotros estamos ya buscando los apoyos de la modificación a la ley 20.500. Y la ley de 20.500 dice relación a fundaciones, corporaciones o asociaciones de personas, obviamente sin fines de lucro. Modificando el artículo 2, incorporando un inciso nuevo y modificando también el artículo 17 de la misma ley, agregando distintos incisos. No lo voy a leer porque obviamente es un proyecto de ley, pero lo que busca este proyecto es finalmente modificar el sistema de rendición y publicidad de gastos. Porque tampoco podemos llegar a un límite en que todo no se pueda hacer, es todo lo contrario. Tenemos que velar porque la administración de los recursos que llegan a estas fundaciones se utilicen de la manera correcta, indistintamente sea de fondos públicos o privados. Y como las fundaciones tienen una obligación de estar directamente vinculadas con el Ministerio de Justicia, la rendición debe ser no solo a través de su página web, como dice la ley 20.500, sino que sea una rendición anual al Ministerio de Justicia para que este propio ministerio pueda hacer y tomar conocimiento de las administraciones de los recursos de estas fundaciones. Yo creo que cuando hablamos de transparencia y de probidad, este tipo de normas que lo que hace es que las fundaciones que lo hacen bien no van a tener ningún problema de publicitar y poner a disposición y a conocimiento de la ciudadanía y de un órgano contralor toda la información respectiva. Ahí nos vamos a ahorrar mucho trabajo. ¿Te hace sentido, Mauricio? Sí, sí, a ver, dos cosas pequeñas. Respecto a lo último, sí, está bien, siempre mejorar la ley, qué sé yo. Pero yo creo que acá hay algo que es mucho más directo e inmediato, ¿no? Porque, ¿cómo se produjo este tema de democracia viva, ¿no? Se produjo básicamente porque la ley de presupuesto, que se dicta una vez al año y que contiene un conjunto de glosas, ¿no? Que indican objetivos y montos que se destinan, ¿no? En las distintas partidas, en rigor. Muchas de esas partidas vienen con una nota abajo, aparte, donde se hace como una referencia sobre la forma en que se puede gastar ese dinero específico y eso se denomina glosa. Ahora, lo que ocurrió en la ley de presupuesto es que se agregó una glosa donde decía, mire, ¿sabe qué? Esa plata, ¿no? Que se puede destinar a el tema de asentamientos precarios, bueno, los gobiernos regionales pueden, o más bien, los Ceremi tienen la posibilidad de poder entregarlos a través de una asignación directa, ¿no? A DEO. Ya, es súper fácil, entonces, la labor que tienen los parlamentarios ahora que se va a discutir la ley de presupuesto en un mes más. Esa glosa, elimínela. Y de hecho, otra cosa, en esa ley de presupuesto, ¿no? Todas glosas que sean equivalentes, elimínenla. ¿Para qué? Para que obviamente ese forado que se abrió y que claramente dio pie a abusos, a lo menos abusos, ya no siga abierta, ¿no? Y se termina con ello. Y respecto a si es un tema cultural, yo no estoy tan seguro de lo que dice Gonzalo Youssef. Yo diría que para establecer que un tema cultural deberíamos tener una línea de base de cuáles son todos los organismos sin fines de lucro y comparar eso con aquellos donde hay problemas, ¿no? Ahora, hemos descubierto que son varias las que tienen problemas hoy día, pero ¿cuál es el porcentaje en relación a las miles de fundaciones que existen? Entonces, yo tampoco sería tan taxativo respecto al punto. ¿Usted cree que este problema que tenemos hoy día en nuestro país entre fundaciones y dineros estatales que reciben es nuevo, es de este último tiempo? No, es muy antiguo y lo hemos descrito, hemos dado los montos de cuánto se traspasa durante los distintos gobiernos. Pero hay una lista que está para CIPER Chile el día de ayer que habla de los dineros que reciben los think tanks o las fuentes de conocimiento y que ahí está el titular de lo que estoy diciendo. Think tanks ligados a partidos han recibido al menos 6.000 millones del Estado a través de donaciones y órdenes de compra. Recursos aumentan cuando el gobierno es afín a los centros de pensamiento. Estamos con uno de los autores de este amplio reportaje, Nicolás Sepúlveda. Nico, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches a todos ahí en el estudio. Junto a Benjamín Miranda escribiste este reportaje que describe una cifra que es gigantesca, ¿cierto? 6.000 millones entre el año 2005 y la actualidad. Y hacen un mapeo respecto de cuáles son las fundaciones ligadas a qué partido, porque esto es completamente transversal, y de cuánto han recibido en la evolución del tiempo. ¿Con qué sorpresas te encontraste, Nico? A nosotros nos interesó mirar esta lista y empezar a investigar a los distintos centros de pensamiento, porque varios de ellos tienen distintas formas jurídicas, ¿no? Hay fundaciones, hay otros que son ONG o corporaciones, etcétera. Todos son sin fines de lucro, pero su característica principal es que están encargados de hacer un trabajo 100% político, vinculado a partidos en la mayoría de los casos, ya sea elaborando papers, minutas, insumos para la actividad política, o formando militantes, o asesorando a parlamentarios, etcétera, ¿no? Son un brazo intelectual de los partidos políticos y por eso queríamos mirar cuánto es la plata que reciben desde el Estado sin considerar el Congreso, ¿no? Porque hay muchos de estos centros de pensamiento, Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán o, qué sé yo, Chile 21, que se sabe, ¿no? Que asesoran a parlamentarios y reciben una retribución por eso. Pero Nico, quisimos mirar cuáles eran los proyectos que le adjudicaban otros organismos estatales como el Poder Ejecutivo, y ahí nos encontramos con harta sorpresa porque sin duda es mucho dinero también el que se le ha pasado a estos centros de pensamiento, y ahí no hay ninguna duda, ¿no? Se está financiando la política a través de esas transferencias de dinero, no hay otra interpretación. Fíjate que estoy revisando parte del reportaje que leí el día de ayer y ustedes analizaron centros de pensamiento ligados al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la ex Concertación, a Chile Vamos y también al Partido Republicano. Y lo que me sorprendió justamente lo que tú nos explicabas hace algunos segundos, que no solamente los fondos provienen de un ejecutivo en particular, sino que, por ejemplo, de municipalidades. O sea, son muy variadas las fuentes estatales desde las cuales provienen los dineros que benefician a estos centros de pensamiento. Esa parte es bastante extraña a lo que mucha gente podría creer, que todo viene desde el gobierno central. Sí, está diversificado estas fuentes de financiamiento en el Estado. En el caso puntual de las municipalidades, lo que encontramos ahí es que las fundaciones, o sea, los centros de pensamiento fundamentalmente cercanos a Chile Vamos, ¿no? A la UDI y RN, han tenido un financiamiento alto desde municipios donde los alcaldes son UDI o RN. Por ejemplo, en el caso del Instituto Libertad, cercano a Renovación Nacional, ha recibido varios cientos de millones desde municipios, y buena parte de ese financiamiento viene de la Municipalidad de Vitacura, de los tiempos cuando estaba el alcalde Raúl Torrealba, actualmente en prisión preventiva por un caso de corrupción, ¿no? Claro. Nosotros revisamos en detalle esa transferencia y en ese caso era por una suscripción a material que elaborara el Instituto Libertad, por ejemplo, respecto a materias municipales, ¿no? Ni siquiera tenía que ver con que el instituto elaborara nueva información o un trabajo específico para el municipio, sino que solo acceder al archivo como histórico del Instituto Libertad respecto al tema municipal. Y eso se repite en otras fundaciones también. Hagamos, Nico, ¿te parece una revisión rápida de los principales centros de estudio y cuál es el vínculo que tienen con algún partido en particular? Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, el ICAL. Eso está vinculado al Partido Comunista, ¿no? Sí, el ICAL es el principal centro de estudios del Partido Comunista. Nosotros estuvimos mirando los dineros que han recibido desde el Estado y ahí, bueno, está la cifra total, que son 932 millones entre 2005, que cuando para hacer un poquito de contexto, es cuando estas cifras empiezan a transparentar. Sí. Esto como una forma de aumentar la transparencia en el Estado después del acuerdo de Lagos con Longueira. Algunos se acordarán, después del caso de corrupción del Mopgate. El 2005 se empiezan a transparentar estas cifras, entonces de ahí en adelante el ICAL ha recibido al menos 932 millones. Y en el reportaje nosotros tenemos un gráfico que muestra también la cantidad de recursos recibidos desde el Estado según el gobierno, ¿no? Sí. Y en este caso es bien sintomático que mucho más del 90% de esos recursos los ha recibido durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet, los dos, y durante los gobiernos de Sebastián Piñera solo recibió 2 millones de pesos, ¿no? Exacto, en el gráfico se nota claramente. Fue uno de los hallazgos que nosotros tuvimos en la investigación, que es si el centro de pensamiento es ligado a la centroizquierda, recibe fondos principalmente de gobiernos de centroizquierda, y si son de derecha, lo han recibido en los gobiernos de Sebastián Piñera o bien en municipios donde gobierna. La UDI o RN, fundamentalmente. Mira, ahí está justamente el gráfico que tú describías respecto de esta institución. En Bachelet 1, color azul oscuro, ¿cierto?
un poquito más de 100 millones de pesos. Luego Piñera 1, el monto baja ostensiblemente 2 millones de pesos. Y luego viene Bachelet 2 y el monto supera los 430 millones, 436 para ser más específico. Luego viene Piñera 2 y ya no reciben ningún peso. Entonces, depende de quién esté en gobierno, finalmente es la cantidad de dinero que va a recibir A, B o C de estos centros de pensamiento o think tanks. Hay otro que se llama la Fundación Participa, que está asociada al Partido por la Democracia. Respecto de ellos, ¿ocurre un fenómeno un poquito parecido a lo que veíamos? Sí, la Fundación Participa es mucho más nueva, es del año 2017. Ya. En un inicio estuvo muy vinculada al PPD, es dirigida por Daniel Ibáñez, ha sido como una fundación donde Daniel Ibáñez la ha usado como plataforma para intentar despegar su carrera política. En los últimos años se alejó del PPD, intentó una candidatura parlamentaria por el PRO, le fue mal, digamos. Pero es un centro de pensamiento porque ha participado en distintas campañas, las del plebiscito, en la última campaña presidencial de Gabriel Boric, presenta documentos, hace reuniones políticas y también participa activamente en las campañas. Ellos son la fundación que nosotros detectamos ligada a la política como centro de pensamiento, digamos, que ha recibido más dinero. Solo en 6 años son 1.669 millones de pesos. En 6 años, 1.600 millones. Sí, y acá está la transferencia más alta, que fue desde este año, desde el Gobierno Regional de los Lagos, 1.200 millones de pesos por regularizar títulos de dominio en diversas comunas de esa región. Es una fundación que no tiene experiencia previa respecto a esa materia. Y además, Eduardo, acá encontramos algo muy, muy importante que tiene que ver con la poca transparencia que sigue habiendo en el Estado, porque al menos 2 de las transferencias Fundación Participa no aparecen ni en las páginas de transparencia activa de los gobiernos regionales, ni en el registro 19862, que es donde debieran aparecer todas las transferencias del Estado a organizaciones sin fines de lucro, y tampoco en los informes de ejecución presupuestaria de la DIPRES, que fueron las 3 bases de datos que nosotros revisamos. Perfecto. Nos enteramos que ellos estaban ejecutando algunos programas desde la Fundación Participa para unos gobiernos regionales, ¿Ya? y tuvimos que aplicar una búsqueda muy específica en buscadores de Internet, que son algunas técnicas que usamos en CIPER por tipo de archivo, tipo de sitio web y algunas palabras clave, y solo así accedimos a esa información, pero eran al menos 400 millones de pesos que no aparecían en ninguna parte, ¿no? Y esto también se repite en otros casos. Entonces, ojo ahí, porque hay transferencias del Estado a fundaciones que no están apareciendo en los sitios de transparencia. Entre el 2017 y el 2023, 1.669 millones para esta fundación que es relativamente nueva, que nace bajo el alero del Partido por la Democracia. Ustedes hablaron con Fundación Participa. ¿Qué señalaron ellos? Sí, ellos nos dicen que son una fundación con varios años de experiencia, que contrataron en el caso del proyecto para el Gobierno de los Lagos para regularizar títulos de dominio, contrataron a gente especializada y que ellos todo lo que gastan se lo rinden a sus mandantes y que han cumplido todos los trabajos que le han encomendado. La pregunta que uno tiene acá es si por cercanía política los distintos gobiernos regionales, el Ejecutivo, los municipios entregan recursos públicos a estos centros de pensamiento para financiar la política finalmente, ¿no? Hay muchos casos más, hay unos casos, Eduardo, bien sintomáticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fundación de Diego Chalper, Idea País, que recibe en el gobierno de Piñera 1 55 millones para fomentar la participación de los jóvenes en la política. Claro. Y justamente lo que hace Idea País es formar cuadros políticos para el sector de Diego Chalper, que es el social cristianismo, ¿no? Entonces, efectivamente, acá hay un financiamiento desde el Estado directo. Para que la gente que está en la casa se haga una idea, claro, Fundación Participa es una fundación nueva, 1.700 millones, casi 1.700 millones. Otra institución, otro think tank que es de larga data, nace el año 81 con Gabriel Valdés, es el Centro de Estudios de Desarrollo, el CED, que en total, entre el 2005 y el 2019, recaudó 1.449 millones, menos que esta institución nueva. Solo para dar un ejemplo, que además es un centro bien reconocido, el CED. Ahora, vámonos a la otra vereda, porque hemos hablado de todos los ligados a la izquierda o a la centroizquierda. ¿Qué pasa con Libertad, que está detallado en el reportaje de ustedes? El Instituto Libertad, que está vinculado a Renovación Nacional, es de algunos de lo que yo les contaba que son financiados directamente desde los municipios donde gobiernan RN y la UDI, ¿no? Ellos en total, durante los años que nosotros investigamos, han recibido más de 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos, 262 millones, que son del erario fiscal, vienen desde las municipalidades, y más del 90% de ese total son de municipios controlados por la UDI o RN,
El 66%, de hecho, es desde la Municipalidad de Vitacura, ¿no? Cuando estaba Raúl Torrealba, que yo les contaba que era por una suscripción a estos informes que ya existen del Instituto Libertad. Y ahí, en ese caso, Eduardo, hay algunos asuntos que aún quedan por resolver. Nosotros en otro reportaje contamos que la esposa del exalcalde Torrealba durante un año le emitía boletas a una sociedad del Instituto Libertad, justamente. Es decir, desde el mundo de Raúl Torrealba se le ingresaban cientos de millones de pesos al Instituto Libertad por la Municipalidad de Vitacura, y por el otro, su esposa emitía boletas a empresas de ese instituto y sacaba dinero, ¿no? Habría que trazar y habría que preguntar cuál era la relación del exalcalde Torrealba con el Instituto Libertad y qué rol jugaba ahí su esposa. Es algo bastante extraño. Sí, hay otro más que alcanzamos muy brevemente a nombrar, pero por ejemplo, la Fundación Jaime Guzmán, ligada a la UDI, ha recibido desde el aparato público 284 millones. De ese monto, 259,4 provienen de los municipios. Y el 91% de esos recursos son de municipalidades gobernadas por alcaldes UDI o ORN. Bien llamativa la cifra y el porcentaje. Sí, es llamativo. Fundamentalmente el financiamiento ahí viene desde la Municipalidad de Vitacura también en los tiempos de Torrealba, y también del municipio de Las Condes cuando estaba de alcalde Joaquín Lavín y también Francisco de la Maza, ¿no? A nosotros, Eduardo, nos interesó mirar cuál es la situación de los think tanks porque son, como les decía al comienzo, fundaciones, organizaciones que se dedican 100% a la política. Desde hace décadas han sido financiadas por el Estado y hasta ahora nadie ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay un problema acá con que el Estado financia la política, bueno, miremos todas las cartas en el escenario. Sí. Pongamos las cartas sobre la mesa y habrá que buscar una solución, pero la situación de los centros de pensamiento, que los partidos políticos no lo mencionan porque todos tienen centros de pensamiento y se financian por esa vía, es una realidad y nos interesaba, ¿no? Mostrar totalmente. Mauricio, perdón Nico, estoy como todas las noches con Mauricio Daza, también quiere conversar contigo. Sí, hola Nicolás, gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Oye, bueno, te hago la pregunta porque quedé, la verdad, que impresionado con el tema de esta Fundación Participa, sobre todo por los números que dio Eduardo, ¿no? O sea, hay institutos que, claro, hay que ver la justificación de todos estos aportes, pero se hablaba del Instituto Libertad, algo así como 280 y tantos millones, ¿no? Jaime Guzmán, 380 y algo, al parecer, ¿no? Pero acá estamos hablando de una fundación que recibió 1.700 millones, 1.700, o sea, muchas veces más que el resto de las fundaciones. Y, corrígeme, pero tú señalaste de que de los 1.700, 1.000 por lo menos 1.200 fueron asignados en el último año por parte del gobierno regional. O sea, 1.000 millones. Es absolutamente desproporcionado incluso respecto a este panorama general. La duda. Tú dijiste que había dificultad para acceder a la información. ¿Hay antecedentes que den cuenta de que esta fundación está cumpliendo con aquellos programas a partir de los cuales se le entregó este dinero? ¿Hay algún seguimiento en relación a las actividades que se han efectuado con esos fondos? Esa última transferencia fue de 1.200 millones, que es lo que tú decías, Mauricio, desde el Gobierno Regional de los Lagos por este programa de regularización de título de dominio en varias comunas de la región de los Lagos. Desde que nosotros nos empezamos a llamar, nosotros estamos hablando con las fundaciones, con estas fundaciones y reporteando este tema hace varias semanas. Ellos empezaron a publicar en su página web y en sus redes sociales distintos puestos con stand que se instalan en distintas comunas del sur para regularizar los títulos de dominio y están mostrando su trabajo, ¿no? Al parecer, al menos según lo que ellos nos muestran, ese trabajo se está haciendo, ¿no? Lo que llama la atención, Mauricio, en este caso es por qué el Gobierno Regional de los Lagos le adjudica un programa de regularización de títulos de dominio a la Fundación Participa, que es una fundación que se dedica a la política, si no tiene ningún tipo de experiencia en este asunto antes, ¿no? ¿Por qué ellos tienen que implementar estos trabajos de los gobiernos regionales si no tienen experiencia para hacerlo? Es algo que llama profundamente la atención y que no es solo de la Fundación Participa, se repite en otros centros de pensamiento político y también en el caso de las fundaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía. Claro, pero más allá de que ellos buenamente hayan subido a su página web, probablemente enterados del reportaje que ustedes estaban haciendo, imágenes de qué ojo, qué sé yo, alguna información sobre lo que estarían haciendo, ¿hay algún reporte oficial que sea de acceso público, el cual uno pueda tener, digamos, a la vista? Y lo otro, ¿cuántos títulos de dominio son? Porque 1.200 millones, no sé, ¿le van a regularizar los títulos de dominio a toda la región de los lagos? A mí me parece que eso también es un tema. No sé si hay un número asociado a la actividad, tantos títulos de dominio, ¿no? Y ver cuánta plata por título de dominio, pues. Si son 1.200 millones de pesos.
Estamos mirando Mauricio estaba mostrando el Instagram de Fundación Participa. Todas esas están y esas conversaciones que se ven ahí en esas fotos son lo que ellos publicaron respecto a este proyecto que están implementando el Gobierno Regional de los Lagos. Nosotros revisamos las actas del Consejo Regional de los Lagos donde se discutió respecto a este programa. Se aprobó prácticamente por unanimidad. Lo que no queda en esas actas y lo que nosotros no sabemos por qué se adjudica a la Fundación Participa, cómo se llega a ello. Y claro, lo que dices tú, Mauricio, ¿cuáles son los cálculos que se hicieron? ¿Cuántos títulos de dominio se tienen que regularizar para que se esté pagando 1.200 millones de pesos? Y hay que ver también si esos 1.200 millones de pesos son solo por implementar el programa o también incluyen recursos, por ejemplo, para algún tipo de bono, subsidio para las personas que tienen que regularizar esos bonos, esos títulos de dominio, porque efectivamente es mucho dinero. Sí. Nico Sepúlveda, Gracias. te enviamos un abrazo y te agradecemos el contacto. La verdad es que aquí, Mauricio, no sé si tú coincides conmigo, aquí hay muchísimo para investigar. Yo no sé a quién le están participando las lucas, ¿no? ¿Por qué se llama Participa? Bueno, hay que averiguarlo y yo sé que Ciper va a estar en eso. Tienen 1.200 seguidores en Instagram, 1 millón por seguidor. Abrazo, Nico. Gracias por el contacto y quiero dejar los invitados a que la gente se inscriba a los diplomados Ciper UDP. Sí, tenemos, la próxima semana cierra la matrícula de un diplomado de periodismo de investigación que hacemos todos los años entre CIPER y la UDP. Quedan pocos cupos, este año va a ser implementado para cualquier persona de Chile, así que en ciperchile.cl están los detalles, dura un semestre. Si quieren conocer cómo funciona el mapa del poder en Chile, cómo pueden desde sus casas investigar a la política, a los dirigentes empresariales, investigar al poder en definitiva, matricúlense ahí porque es bien entretenido y bien útil también. Súper interesante. Un abrazo, Nico. Saludos también a Benjamín Miranda, que escribió contigo el reportaje, y a todo el equipo de CIPER. Que estén bien. Vale, que estén muy bien. Chao. Chao. Nos vemos. ¿Qué les pareció? O sea, aquí tenemos otra arista, o quizás es otro iceberg del cual estamos viendo la punta. O sea, tenemos fundaciones, tenemos think tanks, quizás tenemos muchas más cosas por revisar en nuestro país, Gonzalo. Sin duda, y el tema además tiene una doble complejidad porque se revincula a la política. Yo estaba viendo la Fundación Participa, por lo menos hacía propaganda al apruebo. Entonces, hay normas electorales respecto de máximos de aporte y lo menciono respecto de esa fundación, a pesar de que el problema parece ser transversal y afectar a otros sectores, pero parece ser más llamativo en este último caso, creo que, y tú hiciste memoria a algo que yo creo que puede ser valioso, el tema del acuerdo a propósito del escándalo Mop-Gate entre Longueira y en su momento durante el gobierno del presidente Lago. Claro. Ahí, claro, se produjo algo que a nadie le gusta, que es esto de echarle un poco tapar las cosas concretas pensando en que se van a solucionar más adelante. Pero sin duda, quizás de otra manera deberíamos ver cómo mejorar la legislación administrativa, porque los tipos penales ya están bastante desarrollados al respecto, pero la legislación administrativa para el control de los fondos de este tipo, de estas especies de libres disposiciones que hay respecto a la entrega de fondos, y que parece que además están incluidas estas organizaciones políticas. Yo sé que el Instituto Libertad existe, es un instituto con profesional y que hace informes. Por eso también creo que quizás esas cifras no parezcan tan grandes, sin perjuicio que uno pueda discutir el motivo, por qué tiene que financiarse en ciertos municipios o no. Claro. Pero esta fundación Participa, por lo que se veía ahí, parece que no requiere mucho capital para... o más bien, con un par de milloncitos se podía haber montado eso mismo y quedan todavía 1.100 y tantos millones de pesos para el bolsillo. Entonces, Es bien particular sin lo de duda, Participa ahí. se requiere una legislación, o afinar la legislación. Y ahí está lo que decía el Contralor, la parte administrativa. ¿Cómo hacemos que haya más transparencia? Hoy día vivimos en una sociedad en que existen los recursos informáticos que no existían hace 20 o 30 años. Claro, hace debe ser 20 o más 30 fácil. años había una opacidad absoluta. Lo que pasaba en las municipalidades quedaba en unos papeles y a los 2 años se perdía. Hoy día los sistemas informáticos son lo suficientemente robustos para mejorar la fiscalización. Pareciese, pero no sé si en la práctica hay modelos y se funciona. han implementado en el Estado. Yo sé que en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, a propósito de los escándalos que hubo en el segundo gobierno de Piñera, se implementó un sistema de denuncia que ha resultado y se ha hecho conforme los protocolos, digamos, para el control financiero del Estado. Eso es un tema que quizás sea el tema de fondo después de todos estos escandalillos. Juan, ¿tú querías hacer algo respecto a Participa? Sí, que me parece es bien particular el caso, porque el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un programa para la regularización de los títulos de dominio de la pequeña propiedad para raíz.
Entonces habría que preguntarle a la ministra de Bienes Nacionales o al subsecretario o al CEREMI en qué condiciones participa, actuaba, cuál es el rol de participa en la regularización, porque además no es llegar y regularizar. Hay unas empresas que están licitadas, que tienen autorización para licitar. Y las personas le tienen que pagar a estas empresas para licitar y están autorizadas para hacerlo, porque antiguamente, es que yo trabajé en Bienes Nacionales en mi tiempo de juventud, como 8 años. Entonces, Tiene experiencia, claro. me acuerdo perfectamente del gran problema que había muchos abogados detrás de regularizar y cobrar lo que querían por regularizar a las personas que tenían escasos recursos. Entonces, Bienes Nacionales, por ahí por el 94, 96, por así, ya ni me acuerdo, sacó un programa para la regularización de la pequeña propiedad raíz y que consiste precisamente en un financiamiento que era gratuito para las personas de escasos recursos y otro programa para las personas que podían pagar algo, pero se reguló. Ya. Entonces, no entiendo cómo participa. Hoy día está en un proceso que está regulado por la ley del Ministerio de Nacionales para regularizar. ¿En calidad de qué representa? Claro. ¿O qué es lo que va a regularizar? ¿O es una capacitación para regularizar? Bueno, No lo entiendo bien. Entonces yo quisiera decir Doble eso. nebulosa. Por eso habría que preguntarle a la ministra de Nacionales que además sospechosamente se les quemó un edificio. Sí, es un edificio. Ya, no, eso es broma, eso es broma. No creo que estén quemados, ya, por favor. Pero yo creo que es sospechoso eso. Dicho eso, yo quisiera preguntar también que yo una cuestión que a lo mejor los parlamentarios podrían resolver o el propio gobierno podría mandar una norma para que se regularice mejor, se norme mejor la participación de las fundaciones en los distintos aspectos del financiamiento público o privado que también tiene efecto público, ¿cierto? Porque las fundaciones tienen efecto público. Y también se puedan licitar aquellos programas donde tienen capacidades para poder resolver. Yo no entiendo por qué no se podría. Porque esto es una posibilidad tremenda. Yo llego, tengo la plata, me nombran a mí y te paso 400 lucas. Claro. Me nombran alcalde y le paso entonces a mis amigos, que habría que ver ahí si no están metidos en algún más de un problema, ¿no? Claro. Y le paso a mis amigos y después entonces yo boleteo por otro lado. Bueno, ¿por qué entonces si van a prestar un servicio que es a la comunidad, no a la política? No se puede licitar porque para efectos de poder tener un contrato con un municipio, tus prestaciones deben ser al municipio y a los vecinos. Claro. Yo he trabajado toda mi vida en municipalidades. Claro. Y eso es súper controlado. No es que tú puedas hacer un informe al lote. No. Sí, No es que puedas decir, ya sabes que te voy a hablar sobre los colores de la bandera chilena, por poner un ejemplo, Sí, ¿no? sí. Que son hermosos. Pero tienes que decir algo muy concreto respecto del beneficio de la comunidad. Entonces, reitero, creo que podría abrirse una mejor regulación y participación de las fundaciones, porque hay muchas que cumplen muy buen rol, que pudiera licitarse a manera tal que se transparente el interés de los que tienen y también que se transparente el interés de algunas empresas que aportan. Claro. Elisa Rodríguez. Sí, yo creo que acá volvemos a un origen de muchas de nuestras discusiones en tiempos violentos, cuando yo he tenido la fortuna de ser invitada a este programa. Y tiene que ver con nuestras intenciones. No hablo personalmente, sino que en general. Cuando hablamos de que necesitamos modernizar la administración del Estado, dice relación a que todas estas materias nosotros las podemos centralizar con un sistema administrativo mucho más eficaz, mucho más eficiente, pero la piedra de tope que yo veo es que no hay aún intención política para que esto avance. Seguimos pegados en las discusiones, en que yo tengo razón, tú no, yo sí, tú no, yo soy más fuerte, tú eres más débil, yo soy más alto, tú eres más chico. En esa pelea muy baja para mi gusto, y nos olvidamos que Juan tiene razón. El proceso de modernización de Estado va a permitir que evitemos todo este tipo de situaciones a largo plazo. Entonces, si no nos enfocamos en trabajar en modernizar nuestro Estado, vamos a seguir todos los años y todos los meses en peleas de esta naturaleza. Claro. Mauricio Daza. Bueno, lo hemos citado varias veces, ¿no? Pero a la entrada de la cuenta pública del presidente no le preguntaron al Contralor: oiga, Contralor, ¿usted cree que hay voluntad política para poder luchar en contra de la corrupción? Y el Contralor, no sé si se le salió, dijo claramente no. O sea, con eso lo decimos todo, ¿no? Porque se requiere, ¿no?, de precisamente esa voluntad política, no solamente para entregarle más facultad a la Contraloría, también lo hemos dicho, sino también mayores recursos materiales y humanos para que realicen su labor. Y esa es la piedra de tope para que se efectúe
esta tarea. O sea, obviamente hay que ir avanzando a partir de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Además que- Probablemente a partir de, por ejemplo, la inteligencia artificial, se puede complementar lo que es la labor de revisión de cuentas y partidas de los distintos órganos del Estado, por último, para saber ahí ver dónde hay una luz amarilla y poder tener una fiscalización mucho más eficaz, ¿no? Y hacer rendir de mejor forma los recursos, ¿no? Antes que la inteligencia artificial acabe con el mundo, por lo último que acabe con la corrupción o ayude a acabar, digamos, ¿no? Vamos a extinguirnos, Que no pero acabe con sin nosotros. corrupción. Bueno, pero ese es un tema importante que yo creo que también hay que avanzar, ¿no? Incorporar esas nuevas tecnologías en ese ámbito. Pero hay otra cosa. Hemos hecho este mega escándalo con justificación respecto de los 97 millones de pesos, diferencia de Democracia Viva, en un contexto en el cual se le entregó 426 millones de pesos, ¿no? Pero estamos hablando, yo de verdad no lo sabía, esta fundación participa, 1.200 millones de pesos. Oiga, y este ni Solo en los siquiera... lagos, Espérate, solo que en yo los ya me solamente quiero en los pagar lagos, y solamente 1.200 un año. millones de pesos. Sí. Ah, y además les digo otra cosa. ¿Ustedes vieron el Instagram? ¿No? Me parece bien que hagan buenas campañas a veces por causas justas, pero hay un tema que es inaceptable porque aparece un señor, Daniel Ibáñez. Daniel Daniel Ibáñez, que es una persona... no sé si tú, Eduardo, tienes el dato más en detalle, pero lo estoy revisando, entiendo mira. que él es alguien que tiene además todo un tema político, digamos, una carrera política él, una Es que mira, proyección... Estamos viendo, ¿quién es Daniel eso es una Ibáñez? campaña. ¿Quién es? Eso es Claro. una Lo estamos viendo ahí en campaña. pantalla. ¿Quién es Daniel Ibáñez? Es el presidente de la Ahí está, Fundación un proyecto de Participa. Fue candidato al Parlamento, ¿cierto?, el año 2021 por el PRO de Marco Enrique Ominami en el distrito 9. Y en sus redes sociales la Fundación ha difundido principalmente contenido político a favor del apruebo por los plebiscitos constitucionales del 2020 y del 2022. Y que tiene 3 contratos al menos millonarios o importantes. Uno con la Subsecretaría de Prevención del Delito, por 39 millones, y los otros 2 con la Gobernación de los Lagos, por 1.212 millones de pesos, Mauricio. Yo de verdad lo encuentro impresionante. Para hacer una labor que además, como Juan nos explica, ya hay regulación respecto Hay un a aquello. organismo público. La Bueno, hay un regulación. organismo público que está a cargo de lo mismo Claro. que le están encargando por 1.200 millones. En un solo paraguaso le entregaron esta plata el último año. Entonces yo creo que eso sí tiene que ser un poquito más de atención pública, ¿no? Por el valor y también por lo inverosímil de toda esta situación. Sí. Vamos a hacer un corte. Regresamos de inmediato con más tiempos violentos aquí en Vía X. No se vayan.